Bueno, bienvenidas a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá. Este es un ciclo de conferencias que había empezado hace unas semanas. Veo a muchos acá que habían participado del primero. Y bueno, lo habíamos pospuesto un poco hasta que pasaran todo el proceso de indabas y de foros zonales, que ha sido muy arduo, pero muy fructífero. La verdad que nuestra asociación necesitaba volver a dialogar sobre nada más ni nada menos que el hecho educativo dentro de los grupos Scouts, sobre nuestro programa de jóvenes, así que muy en lo personal, que me toca liderar este proceso, muy contenta y muy orgullosa de mi asociación, porque la verdad, eh, bueno, los ASAMS, AZP, AZJ lo saben, como sido muy enfática en el respeto, en el que podamos dar nuestra opinión, en propiciar espacios donde todos nos sintamos seguros y escuchados y respetados, y la verdad que eso se logró en todas las zonas, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, así que muchísimas gracias. Y lo mismo en los foros, pero bueno, los foros van unos pasos adelante nuestro. Están los chicos mejor preparados para hablar de ciertos temas y mejor organizados para sus eventos. Y eso lo demostró este proceso también. Y no lo veo ni como algo positivo ni como algo negativo, sino como algo característico y también muy orgullosos, digamos, de nuestros jóvenes. Así que bueno, acá retomamos nuestro ciclo de conferencias. Hoy tenemos a una persona que en realidad es de la casa y es parte de nuestra familia, que es Dai, que trabaja en la Organización Mundial Scout, que está en Irlanda, y está haciendo mucho esfuerzo para estar en No este dormir. uso horario en este momento. Ella hoy va a traernos algunas reflexiones en torno al tema de edades. Como habrán visto en el proceso de Indabas, el tema de edades ha sido muy diverso, con muchas opiniones, y la idea es justamente no buscar una opinión unificada, sino que justamente podamos seguir diversificando y seguir pensando nuevos modos de pensar esta temática. Eh, Así que bueno, Daya además es licenciada en Ciencias de la Educación, así que más allá de su trayectoria, digamos, dentro de los SCAU, que es muy grande, también en el campo educativo es importante, y por eso nos parecía importante tener su voz en esta temática, así que muchísimas gracias, Dai. Lo que vamos a hacer es, bueno, dar paso a la exposición de Dai, que va a ser igualmente participativa, pero vayan poniendo si tienen comentarios o preguntas en el chat, y yo las voy a ir ahí sistematizando un poco para que luego podamos ir haciendo un cierre sobre el final. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todos, y te dejo, Dai. Bueno, muchísimas gracias, Luji. Gracias también por la invitación. Un placer siempre contribuir a las reflexiones de Scout Argentina. Me encanta el proceso que se está llevando adelante. Sé que muchas veces es mucha información, muchos actores que tienen que intervenir, pero creo que Scout Argentina se debía a este proceso de renovación y de revisión de lo que es la propuesta educativa, el programa de jóvenes. Así que nada, muy contenta de desde algún punto ser parte de lo que es este proceso. Paso a compartir pantalla. ¿La pueden ver ahí? Bien. Vamos a ver. Bien, uy. Bueno, antes que nada, antes de comenzar, me gustaría saber un poquito desde dónde están participando, como para que tener una visión desde qué puntos del país están participando. Así que Facu me va a ayudar poniendo en el chat un link que es muy sencillo. En Slido pueden entrar directamente a www.slido.com y poner este código, o entrar al link que Facu les va a compartir en el chat y participar poniendo de dónde son cada uno de ustedes, para ver un poco desde dónde estamos participando. Están pudiendo entrar y a ver cuántos están atentos. A ver, esto yo no lo suelo hacer mucho, pero me gusta porque todos ven, ¿no? Más o menos acá se van a ir
poniendo los lugares desde Buenos Aires, Mar del Plata, Sarmiento, Bahía Blanca, muy bien, bienvenidos, La Pampa. Alguien puso el código de vuelta donde tenía que poner, eso no importa, estamos aprendiendo. Después vamos a usar esta herramienta durante la charla, así que la idea era practicar un poquito. Puerto Madryn, muy bien, Chubut, tenemos un popurrí interesante. Córdoba, muy bien, Córdoba capital. Entre Ríos, muchos de Buenos Aires. Como verán, en esta nube Buenas, se ¿cómo ponen más andan? largos, más grandes cuando varios ponen el mismo nombre. Muchos Ahí, Córdoba. capaz si pones present arriba en el botón verde, se ve más grande y hasta aparece el código QR para que podamos Ah, escanear muy bien, cuando... mirá, Nachito. Nacho, ¿no? Ah, Sí, mirá, por Dios. Hermoso. Aprender haciendo, dicen por ahí. Perfecto, entonces Pinamar, Salta, Paraná, Panamá, yo los había mandado a Panamá. Perfecto, Buenos Aires, me encanta, súper, súper diverso. Siguen tipeando. Hay mucha gente que se está sumando todavía, así que buenísimo. Bueno, muy bien, bienvenidos a todos y a todas. Muy contenta de estar acá y que sea tan representativo también la charla y las interacciones que vamos a tener. Volvemos al PowerPoint, si les parece. Lo que los invito a reflexionar y a ver durante esta horita que vamos a estar conversando es un poco sobre el movimiento Scout y qué edades, ¿sí? ¿Qué edades en general? No vamos a hablar mucho de ramas específicas, no vamos a profundizar en los rangos etarios que ya existen, en la división de los rangos etarios que ya existen, sino que vamos a hablar un poco de las edades, y vamos a reflexionar y a trabajar un poco sobre los criterios en torno a justamente estos grupos de edades en el programa de jóvenes. Y ahora que ya están todos súper cancheros con el Slido, les voy a pedir que entren nuevamente, aguarden porque primero tengo que poner play, y les quiero preguntar por qué para ustedes es importante revisar el programa de jóvenes de una organización Scout nacional. ¿Y por qué les pregunto esto? Vayan pensando la respuesta y ahora vamos al slide para que la completen. Cuando hablamos de las edades y cuando empezamos a trabajar sobre el tema de las edades, el programa de jóvenes, tenemos que entender también en el marco de qué. Sé que han estado participando en un montón de instancias de debates a nivel zonales, en los foros y demás, pero un poco la idea es hacer como un zoom para arriba y ver, bueno, de qué estamos hablando, por qué es importante hacer todo este proceso, por qué es importante reflexionar, por qué es importante preguntarnos el tema de las edades y por qué revisar el programa de jóvenes. Así que los invito, acá siguen contestando, me encanta, a ir al slide nuevamente. Voy a poner play a la segunda pregunta. Y ahora sí, los invito a entrar al slide. Facu, si puedes poner de vuelta el link para que la gente entre directamente, ya está habilitado para que vayan a contestar. Y a ver más o menos qué tienen en mente ustedes en relación a por qué es importante revisar el programa de jóvenes en una organización Scout nacional. Y acá vamos a ir viendo las respuestas. Bien. Porque la asociación se actualiza. Muy bien, para saciar las necesidades de nuestros jóvenes. ¿Qué más? Muy bien, 11 están tipeando, así que bien, porque requiere actualización cada determinado tiempo. Bien. Estar a la vanguardia por los cambios en la sociedad, porque la sociedad evoluciona. Bien. Responder a las necesidades, a las realidades de nuestras juventudes. Evolución. Actualizarlo, siempre mejores. Bien, para personalizar el programa por edades y rangos. Muy bien. Para estar acordes a los cambios de la sociedad. Muy bien. Para adaptarlos a las nuevas realidades y necesidades de nuestros jóvenes. Actualizados.
visibilidad del movimiento Scout desde y para la diversidad. Muy bien. Evolucionar. Ha salido mucho esa palabra, ¿eh? Ahora vamos a retomarlas. Porque es de los jóvenes y para los jóvenes, y los jóvenes y sus realidades cambian. Bien, cambios. Evolucionar de vuelta, muy bien. Hay 6 más tipeando. Requiere ser actualizada por la evolución social y por las necesidades de nuestros jóvenes. Muy bien, porque los niños y jóvenes no son salidos de un molde. Me gustó. Cada uno es particular, tiene nuevos intereses, manejan otras herramientas y sus realidades cambian constantemente. Bien. Bueno, muchas gracias por las reflexiones. Seguimos. Y bien, justamente todo lo que ustedes fueron mencionando, todo lo que ustedes fueron de repente compartiendo, es un poco lo que se busca con la propuesta de la revisión, ¿no? Es justamente esto de ajustar esta propuesta educativa y el programa de jóvenes que nosotros tenemos para que se adapte a las necesidades cambiantes de los jóvenes, manteniéndose relevante y mejorando su calidad. En ese sentido, esta renovación, esta actualización de lo que es el programa de jóvenes en una organización Scout nacional, no solamente tiene que ver exclusivamente con aquellos idóneos o los que se encargan del tema de programa, ¿sí? Porque muchas veces este tipo de actualizaciones es como, bueno, nosotros solemos encasillar, ¿no? Bueno, si tiene que ver con comunicación, ok, el equipo de comunicación tanto del grupo como del distrito, de la zona o de nación, se encarga de eso. Si tiene que ver con programa, bueno, es el equipo de programa el que se encarga de eso. Y como bien decía Luján al principio, justamente el programa de jóvenes es nuestro ser, digamos, es transversal a toda la propuesta que nosotros llevamos adelante dentro de la estructura del movimiento Scout. ¿Por qué? Porque justamente esta estructura de la que hablamos, estas áreas que tenemos en Scout Argentina, son funcionales al programa de jóvenes. Y es por eso que cuando nosotros decidimos revisar este programa de jóvenes, es una revisión estructural de toda la propuesta y toda la estructura de lo que es Scout Argentina Asociación Civil como la conocemos. Es por eso que no solamente nos tenemos que dedicar a ver qué trabajo hacen los pibes en el patio de grupo, sino que es institucional la revisión y la reflexión que tenemos que llevar adelante. Es por eso que a nivel internacional se puso, digamos, en sintonía con una herramienta que la llamamos GPS, que es justamente una guía de cómo las organizaciones Scout nacionales pueden llevar, es una sugerencia, digamos, una herramienta que pueden utilizar las distintas organizaciones para llevar adelante esta revisión integral del programa de jóvenes. Y ahí se abarcan esta transversalidad de la que estaba hablando recientemente, en donde tenemos que reflexionar sobre el propósito, los principios, el método del movimiento Scout, la evaluación de la experiencia y las prácticas del programa actual que venimos llevando adelante, pero también la consideración de las metas, objetivos y prioridades de las organizaciones. Tiene que haber una reflexión en cuanto al eje político de la organización, en cuanto al eje técnico de la organización, y justamente también se involucran estas cuestiones externas a la organización en sí, que son los análisis de las tendencias recientes en las necesidades e intereses de los jóvenes, tanto de los jóvenes como de las sociedades en las que estos jóvenes están inmersos. Entonces, estas son como las principales cuestiones que tienen que ver con la revisión, y por eso es que cuando se toca, por decirlo de alguna manera, el proceso de revisión de la propuesta educativa del programa de jóvenes, es un proceso integral en el que lleva tiempo, lleva el involucramiento de muchos actores, y llevan procesos de análisis tanto internos como externos. Y la seriedad con la que lo está llevando Scout Argentina, la verdad que es un ejemplo de cómo, con la perspectiva, digamos, a nivel internacional,
generalmente llegan a buen puerto cuando son tan participativos los procesos en relación a, bueno, vamos a analizar esto, a ver cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas también que nos llevan a llevar adelante un cambio u otro cambio o una reestructuración intensa. Y por eso justamente hay una frase muy común que dice que si no estamos preparados para revisar, reflexionar y reajustar tan rápido como cambian las generaciones, corremos mucho el riesgo de quedar obsoletos. Y en ese sentido pasamos de ser un movimiento a ser un objeto estático. Y eso es lo que no debemos dejar que pase, ya que no vamos a poder seguir cumpliendo, digamos, con nuestros propósitos si no nos actualizamos en ese sentido. Pero yendo un poco al tema de las edades, que es uno de los procesos de análisis, es el cuarto paso de esta herramienta que les comenté recién de GPS, que aquellos que lo quieran chusmear, digamos, solamente como para tener idea, hay una página que es www.gps.scout.org, que pueden chusmear, que es una página donde están todas justamente estas herramientas que todas las organizaciones toman algunas partes como para llevar adelante las revisiones. Una de estas etapas de revisión para poder llevar adelante la actualización del programa es el tema de las edades. Y cuando hablamos del tema de las edades, es un tema bastante disruptivo, ¿no? Como decía Luján al principio, en las experiencias que han tenido con la Indaba, digamos, que ya ha comenzado, con los procesos de reflexión, de cuestionamiento, con adultos, con jóvenes y demás actores. Entonces, me gustaría tener un pantallazo de qué sensaciones tienen los que están aquí en el chat, y qué creen, y si creen que la distribución de las edades en las ramas de Scout Argentina está bien, o no. Para eso los voy a invitar nuevamente al Slido. Ahora lo vamos a activar para que puedan participar. Facu, si podés nuevamente compartir el link. Aguarden un segundo que lo activo. Ahí está. Las respuestas pueden llegar a ser sí, no, hacemos lo que podemos y no sé. Vamos a ver cuál es la sensación genérica de este grupo. Si creen que la distribución de las edades en las ramas de Scout Argentina está bien. A ver. Va ganando el sí. Muy bien. Bueno, muy bien. Sí, no, hacemos lo que podemos, y un par que pusieron, no sé, bueno, a ver, 3 más participando. Seguimos igual con las proporciones, me parece. Perfecto. Bueno, más o menos tenemos una idea de cómo vienen las percepciones en relación a las edades y la distribución de las mismas en el programa de jóvenes actualmente. Pero para poder profundizar un poco en el análisis y la reflexión, no esperen que les traiga ningún tipo de solución mágica, ni de cuestión estandarizada, de que en el resto del mundo se hace así, vamos a poner este molde en Scout Argentina, porque no existe, pero sí me gustaría con ustedes llevar adelante una pequeña reflexión para ver desde dónde y con qué criterios deberíamos poder discutir sobre este tema, ¿no? Y llevar algún tipo de conclusión. En relación un poco de historia y en relación a las edades, Baden-Powell pensó, digamos, una propuesta justamente para jóvenes entre 12 y 16 años en un principio, que eran jóvenes del Reino Unido, y esto era a principios del siglo XX. Entonces tenemos un país determinado, una ciudad determinada donde comenzó, un siglo determinado, y un recorte que le fue funcional, digamos, en ese contexto, entendiendo las necesidades y entendiendo una respuesta
Perdón, me parecen cartelitos y no sé cómo sacarlos. Bueno. En donde Baden-Powell, digamos, lo que quería era justamente lo mismo que nosotros queremos ahora, esto de brindar una propuesta atractiva y relevante al mayor número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque justamente conocía la realidad que estaban viviendo los jóvenes de su época, y le daba una respuesta que justamente saciaba las necesidades y resolvía de alguna forma estas inquietudes y estas demandas que tenían las juventudes de ese entonces. Por eso también es muy interesante analizar cómo la rapidez, digamos, que el método logró traspolarse a distintas partes del mundo, y la rapidez con que el método se fue adaptando y se fue trabajando con juventudes de distintos lados, distintos contextos, distintos países, culturas, idiomas, etc. Que ninguna otra propuesta educativa, digamos, logró con tanta magnitud, más allá de lo que era la educación formal. Ningún espacio de tiempo libre, digamos, logró reproducirse tan rápido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta respuesta a los intereses de estas juventudes y de estas infancias que Baden-Powell pensó en su momento, es la misma que nos convoca hoy en día en relación a esta propuesta atractiva y relevante, ¿no? Al mayor cantidad de niños posibles. Recuerden también que nuestra visión a nivel mundial habla justamente de ser cada vez más scout. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de la propuesta educativa que tenemos, estamos convencidos de que verdaderamente sirve, que el método sirve, que las formas sirven, y el impacto, digamos, que esto genera en las poblaciones. Y estamos creciendo. ¿Pero por qué estamos creciendo? Justamente por la flexibilidad que muchas veces tenemos de estar siempre a la vanguardia y en la respuesta de estas necesidades inminentes de los jóvenes y las infancias de los distintos contextos, ¿no?, en los cuales el escautismo se desarrolla. Pero siempre podemos hacer un poco más. Y siempre cuando comenzamos, digamos, de repente en los consejos de grupo, a analizar, che, ¿por qué se están yendo tantos pibes de la rama caminante? O no tenemos rovers hace, no sé, 7 años, o cuando yo era rover teníamos una comunidad de 20 y ahora los pibes están en otra. Bueno, es un poco también cambiar la forma en la que nosotros pensamos, ¿no? De que no es la institución la que tiene que estar, la que no son los pibes los que tienen que estar a disposición y adaptarse a los esquemas que la institución tiene, sino que justamente de la otra forma. Baden-Powell también lo pensó así, y dijo, bueno, yo tengo estos pibes, tienen tales necesidades, tienen tales circunstancias, organizo algo que les haga sentido, ¿no? Y hacerles sentido es lo que hoy, después de más de 100 años, queremos seguir haciendo. Entonces, si de repente no tenemos pibes en la rama rover, es porque no les hace sentido a ese rango etario. Y ahí es cuando justamente la institución, como Scout Argentina Asociación Civil, como educadores, tenemos que repensar nuestras prácticas en relación a, bueno, no es que el pibe se tiene que adaptar a nosotros, sino que nosotros nos tenemos que adaptar a las distintas circunstancias que viven las distintas realidades de los niños y jóvenes, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con esto del conocer. Y voy a hacer un poquito de énfasis, si la compu me lo permite. Bueno. Con esto del conocer, ¿no? Porque muchas veces hablamos del conocer desde una perspectiva de, sí, yo sé que la infancia funciona así, o todos los pibes de 15 necesitan esto, entonces en la rama caminantes tenemos que sí o sí trabajar esto y hacer, no sé, pan de cazador porque les encanta. Bueno, sí, puede ser, pero también hay algo más allá. Y cuando hablamos del conocer, y cuando hablamos de analizar las edades, tenemos que tener en cuenta lo que es el desarrollo evolutivo, ¿sí?, de las personas. Y como les decía antes, no les voy a dar ningún tipo de receta, porque no existen tampoco,
pero sí algunas herramientas para poder reflexionar en torno a las edades en los distintos, en las distintas ramas que nosotros tenemos o que podemos construir. Y una cuestión muy importante es que cuando nosotros hablamos justamente del desarrollo evolutivo, hablamos sencillamente de entender que los procesos son los procesos de cambio en todos los niveles que se producen a lo largo de la vida de una persona, ¿sí? Pero estos cambios que se van produciendo en la vida de una persona son tanto de predisposiciones biológicas, digamos, genéticas, cuestiones del desarrollo del cuerpo humano, de los sistemas más madurativos y la comprensión y las actividades que se pueden hacer, y también factores ambientales, ¿sí? Factores exógenos que van más allá de la persona en sí mismo. Entonces, cuando hablamos del desarrollo evolutivo, y muchas veces decimos no, porque todos los pibes de 3 años, de 2 años tienen que empezar a caminar, no, perdón, al año tienen que empezar a caminar, entonces, bueno, pero el desarrollo evolutivo de esa persona tiene que estar analizada desde las dos perspectivas, ¿sí? Tanto lo que corresponde para el nivel de edad que tiene y en relación al crecimiento de los huesos, por ejemplo, o el desarrollo de las mamas, o el desarrollo de lo que fuese, y las cuestiones contextuales que afectan al desarrollo de esa persona. Estas dos cuestiones van de la mano, no se pueden diferenciar, es por eso que cuando hablamos de las etapas de desarrollo, no hablamos de etapas universales, no se puede hablar de la universalidad en relación al desarrollo evolutivo de las personas. Sí, mucho tiempo estuvo este paradigma biologicista, digamos, que caracterizaba como un mismo patrón o una misma caracterización para personas de tal o cual edad, entonces desde el sentido común, digamos, era más fácil encasillar a las edades, pero nuevos paradigmas, digamos, más sociales, por decirlo de alguna forma, comenzaron a poner en tela de juicio esta postura, y comenzaron a intervenir estos contextos socioeconómicos, por un lado, y contextos culturales y ambientales, que hacen a la persona también. Y en este sentido, es por eso que muchas veces han escuchado a muchas personas hablar de las infancias, de las adolescencias, de las juventudes, y no es una cuestión de fetichismo, ni de moda, ni de que ahora hablamos todos en plural, ni que qué sé yo, sino que justamente es un posicionamiento político. Y un posicionamiento político porque las palabras no son inocentes en lo más mínimo, y nosotros justamente como educadores y como representantes, digamos, de SCAU Argentina Asociación Civil en nuestros territorios, al hablar de juventudes, al hablar de infancias y al hablar de adolescencias, estamos reconociendo las diversidades, estamos reconociendo las diferencias, estamos reconociendo la no unanimidad, digamos, de las personas, ¿sí? Que no todos los contextos son iguales, que no todas las realidades socioeconómicas son iguales, entonces de repente los desarrollos evolutivos de las personas son distintos, y no está ni bien ni mal, o sea, es una cuestión individual, digamos, no se puede universalizar en ese sentido. Y es por eso que hacemos alusión digamos, a la pluralidad cuando hablamos de infancias, juventudes y adolescencias, y es por eso que relacionado con nuestro programa de jóvenes, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta el concepto de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque justamente nuestra propuesta educativa está destinada a esta diversidad. Entonces, si nosotros queremos verdaderamente atender las necesidades, las inquietudes, los intereses de estas infancias, de estas adolescencias y de estas juventudes, no podemos tener una sola respuesta para estas demandas. Entonces la flexibilidad en torno a la propuesta educativa es lo que nosotros verdaderamente tenemos que considerar y tenemos que poner en tela de juicio y en discusión cada vez que discutimos cualquier cuestión institucional, ya sea desde el patio de grupo y de las actividades que llevamos adelante con los jóvenes, como las cuestiones más generalizadas y de organización institucional. El concepto, digamos, siempre tiene que estar presente por lo menos en las discusiones,
para que podamos, digamos, analizar desde esta pluralidad que les mencionaba previamente. Entonces, bueno, acá, bien, hoy no, bien. Entonces, como para ir un poco en detalle, cuando hablábamos de las infancias, adolescencias y juventudes, me pareció también oportuno hacer un pequeño recorrido, porque como les dije antes, necesitamos analizar de alguna manera asociativamente a las personas, a las edades, y luego encasillarlas en lo que es la propuesta que hoy tenemos, ¿sí? No tenemos que hacer el proceso contrario, porque si no siempre vamos a estar condicionados a que no, porque los lobatos son de 7 a 11, entonces, ¿cómo hago para que el pibe...? No, tratemos de llevar adelante una discusión, una reflexión en torno a las personas, en torno a estas necesidades, a estos contextos, para luego llevar a la forma, ¿no? No sé si se entiende la diferenciación. Pero nosotros cuando hacemos alusiones a las infancias, por ejemplo, me parece muy interesante traer un poco, digamos, en el tiempo, ¿no? De cómo eran consideradas las infancias, que justamente hace mucho tiempo no existía tal concepto como la infancia, ¿no? Sino que eran adultos chiquititos. Entonces, adultos en potencialidad, ¿no? No había como, no existía un sujeto de derecho ni un sujeto con necesidades específicas, sino que eran como adultos en proceso. Entonces, por eso es que cuando vemos fotos viejas, se ven a los niños chiquitos vestidos como adultos, pero chiquititos. Y es muy interesante analizarlo desde la perspectiva educativa, lo que significa, por ejemplo, el uniforme en muchas de las escuelas privadas de la Argentina, en donde los jóvenes usan, los pibes de 8 años, 9 años, usan camisa, corbata, pantalón de vestir, cinturón, zapatos, y uno de repente se pone a analizarlo más objetivamente y dice, pero pará, el pibe de 8 años, digamos, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, corre, se embarra, se ensucia, juega, y digo, ¿esa ropa es adecuada para ese desarrollo, digamos? Entonces, esos son los legados y también los cuestionamientos que nos hacemos desde las distintas discusiones, digamos, de educación formal, y son legados de aquella época, ¿no? Entonces, en donde eran estos adultos pequeñitos y no se los consideraban como sujetos en sí. Hay muchos avances, con muchas nuevas teorías, muchos nuevos paradigmas, pero todavía seguimos viendo los pibes de 8 o 9 años yendo con estos uniformes muy estructurados como si fuesen pequeños empresarios que estarían a punto de ir a una empresa a tener una reunión de negocios, ¿no? Pero bueno, eso es como para que también lo podamos analizar o pensar desde otras prácticas, como es la educación formal. Después del latín, por ejemplo, la palabra infancias viene del latín, que significa esto de quien no tiene la capacidad de hablar, ¿no? Y esto es muy interesante porque también entendemos desde dónde nosotros miramos y desde dónde nosotros analizamos al otro, en este caso, el que no tiene voz. Recién en 1989, la Convención de Derechos Humanos, la Convención de los Niños, lo tenía escrito por acá. Bueno, desde Naciones Unidas se los nombró, digamos, como sujetos de derechos recién en el 89, o sea, a nivel internacional, ¿no? Entonces digo, eso es como para que entendamos un poco desde dónde viene arrastrado el tener una propuesta específicamente para estos rangos etarios, ¿no? Y para estas infancias. Y la pregunta acá un poco es, ¿cómo nosotros, como organización educativa, nos vinculamos con las infancias y cómo nosotros entendemos estas infancias? Hay muchos paradigmas que existieron, muchas formas de abordar a las infancias, muchas veces, por eso les digo siempre que las palabras tienen una connotación muy fuerte, y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la formación, significa que algo es carente de forma. Entonces, el tener
que formarte significa que le tengo que dar forma a algo que no tiene forma, ¿no? O como también la educación bancaria que analiza Freire, en relación a que los niños son una página en blanco y nosotros debemos ponerle, digamos, la información para que, bueno, puedan tener un tipo de contenido, ¿no? Y muchas veces esto no es ajeno a las prácticas educativas dentro del movimiento Scout, y lo que es nuestro programa de jóvenes y cómo nosotros encaramos el programa, y tampoco es ajeno a cómo nosotros después, con toda esta información, reflexionamos en torno a estos sujetos que vamos a dividir en edades de repente. Bueno, después hubo otros paradigmas relacionados un poco a la infancia como un periodo de paso, ¿no? Como esto que les decía, que simplemente es esperar a que crezca, o sea, no es un sujeto en sí mismo, no es un sujeto con necesidades específicas, con contextos determinados y demás. Y bueno, también como este sujeto a educar, porque no está educado en lo más mínimo y no tiene absolutamente nada para ofrecer. Y es acá donde también desde nuestro programa de jóvenes nosotros nos tenemos que hacer esta pregunta, que institucionalmente está instalado, pero muchas veces en los patios de grupos todavía no nos estamos haciendo estas preguntas, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las infancias en el movimiento Scout? ¿Hablamos de beneficiarios de este programa de jóvenes o hablamos de protagonistas del programa de jóvenes? Y eso habla mucho del poder de las palabras y del cómo nosotros comunicamos y cómo nosotros entendemos nuestro labor educativo dentro del movimiento Scout, ¿no? Y también para poder llevar adelante las reflexiones en relación a los grupos etarios, estas dos cuestiones de si hablamos de beneficiarios o si hablamos de protagonistas, tienen mucho peso para poder llevar adelante una reflexión de calidad, por decirlo de cierta forma, ¿no? Y acuérdense siempre que las palabras no son inocentes y las connotaciones tampoco lo son, y nosotros repetimos y somos predicadores, por decirlo de alguna forma, desde cómo ve el movimiento Scout y cómo trabajamos dentro del movimiento Scout, y estoy segura que si lo desmenuzamos y si lo analizamos, nuestras prácticas hablan de otra cosa, pero a veces nuestras palabras no. Entonces, solamente para tenerlo en mente. Después cuando hablamos un poco de las adolescencias y las juventudes, también, ¿no? Del latín, la adolescencia significa de adolecer, que significa desarrollarse hacia la madurez. También son todos procesos transitorios, ¿no? Desde el origen, y no como sujetos en sí, de derechos, con necesidades para características específicas, etc. Y bueno, volviendo un poco a esto de que no existe una adolescencia, por supuesto, como veníamos hablando antes de la pluralidad y de las cuestiones endógenas, exógenas que intervienen cuando hablamos de esto. Y cuando hablamos de adolescencias y cuando hablamos de juventudes, existen dos grandes corrientes que por suerte me atrevo a decir que nosotros estamos bien posicionados institucionalmente en el mundo, digamos, desde una, y es hablar desde definir a la adolescencia con un énfasis de sus limitaciones, porque la adolescencia son los que se drogan, los que hay que repararlos, los que hay que orientarlos porque están perdidos, bla, 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 o un énfasis desde sus potencialidades, ¿no? Entonces, también habla de nosotros como institución educativa, desde dónde nos posicionamos para analizar justamente estas adolescencias y estas juventudes en relación a la identificación de estas necesidades, ¿no? Que nosotros tendríamos que de alguna manera tratar de abordar o responder a través de nuestro programa educativo. Entonces, si estas necesidades tienen todas connotaciones negativas, uno limita también al otro en relación a esta oferta, ¿no? que se puede llevar a cabo. Entonces, me atrevería a decir que el énfasis en la potencialidad de las personas es lo que siempre se ha tenido en cuenta o lo que siempre predominó dentro de la propuesta educativa del movimiento, pero no debemos estar ajenos a que estas corrientes existen y se replican mucho a nivel educativo, digamos, en todos los ámbitos, tanto de tiempo libre, como han estado charlando también en la conferencia anterior,
como en los ámbitos más académicos, y como en los espacios donde nosotros trabajamos, digamos, la educación no formal, ¿no? Luego nosotros podemos dividir, por decirlo de alguna forma, la adolescencia en 3 grandes grupos, si lo queremos nombrar de alguna manera. Y repito, estas no son cuestiones estáticas, yo estoy trabajando en base a una teoría, que es más o menos la que compartimos, desde la formación y desde también los procesos de renovación que estamos llevando adelante en distintas partes del mundo, pero no hay una verdad absoluta y todo es cuestionable, digamos, yo para que lo tengan en mente. Y es cambiante, constantemente cambiante, justamente por las diferenciaciones que existen a nivel endógeno y exógeno de los procesos de desarrollo evolutivo de las personas. Entonces, las adolescencias tempranas, que se puede llegar a entender desde los 10, 11 años y los 13, 14 años. Después tenemos la adolescencia media, entre los 13, 14 y los 17, 18. Y la adolescencia tardía o juventud, que le llaman, entre los 17, 18 años y los 20, 21 años. Este es un recorte que existe, y entre el cual lo más importante es la no homogeneización, ¿no? Como hablábamos antes, las diversidades, la pluralidad en relación a los rangos etarios y a las edades de las personas y a los desarrollos evolutivos son únicas. Entonces, tengamos eso bien presente a la hora de la revisión de todos estos procesos. Entonces, como decía, la no homogeneización de las características, necesidades e intereses de los jóvenes es clave para llevar adelante los procesos de análisis institucional que estamos llevando adelante, tanto en las INDABAS como en los foros y en los distintos espacios que ustedes van a tener para llegar a algunas conclusiones. Y un poco para ir, no sé si cerrando, pero cerrando algunas ideas, algunas conclusiones para nuestro programa de jóvenes que quería compartir con ustedes, era primero que los rangos de edades son genéricos, ¿sí? Es decir, que no se trata de límites estrictos, ya que cada niño, adolescente y joven tiene su ritmo de crecimiento a partir de las influencias que ejercen los factores socioeconómicos, ambientales y culturales, como hablamos previamente. Entonces, al ser genéricos, las edades son orientativas, ¿sí? Tampoco debemos caer en estas posturas normativas que muchas veces nos pesa más la institución y la norma, y porque el librito dice que a los 11, entonces si vos cumpliste 11, pero tu mejor amigo está en los 10 y te tengo que separar. Bueno, paremos un poco la pelota, analicemos cómo estamos llevando adelante esos procesos, qué sucede en los patios de grupo con estas estructuras que estamos llevando hoy adelante, y qué tipo de flexibilidad, volviendo al concepto principal con el que empezamos la charla, necesitamos para que sea funcional, en definitiva. Entonces, esto, ¿no? De no debemos caer en las posturas normativas que por su falta de flexibilidad suelen perjudicar tanto el ingreso como el pase de los y las jóvenes de una unidad a otra. Y esto es algo que en SCAU Argentina veníamos trabajando hace bastante con el Programa Nacional de la Urdimbre, en donde empezamos a ver, digamos, por decirlo de alguna forma, justamente estas realidades contextuales tan distintas, y cómo no encajaban o no cerraban algunos grupos etarios como los conocemos ahora, y necesitábamos esta flexibilidad. ¿Para qué? Porque lo más importante acá es que el pibe siga participando en la propuesta educativa que nosotros ofrecemos. Entonces, si nosotros somos más papistas que el Papa, y excluimos con tal de que entre dentro de la forma, digamos, o de la estructura que predeterminadamente hace 200 años acordaron, porque era funcional a la realidad contextual de ese momento, verdaderamente nos debemos la reflexión y la charla interna de decir, bueno, esto nos sirve, no nos sirve, tenemos en nuestro grupo SCAU complicaciones con esto, nos lo cuestionamos alguna vez. Yo he escuchado educadores y educadoras de SCAU Argentina que no podían dormir a la noche porque un pibe se estaba yendo, pero no tenía la edad para pasar a caminante, entonces no lo podían pasar. Y viste cuando te pones a pensar que, bueno, que la estructura a veces condiciona mucho más la propuesta educativa,
Y digo, es como para reflexionar. No digo que esté bien ni que esté mal, sino que es una decisión organizacional que tenemos que tomar y estratégica, ¿no? Para que verdaderamente nuestro fin último se pueda llevar adelante. Y otra de las características es esto, ¿no? Que en sociedades cada vez más plurales y diversas, una misma organización Scout nacional puede habilitar variaciones en los rangos de edades en diferentes territorios y situaciones, respondiendo a factores culturales, étnicos, socioeconómicos y ambientales diversos. Esto de que hablábamos de la no universalidad no es solamente a nivel mundial, sino que justamente en territorios tan amplios como Argentina, se puede llegar a dar esta discusión también. Como se dio en su momento la discusión del uniforme, con que era muy finita la tela del uniforme para los chicos de Ushuaia, y muy gruesa para los pibes de Salta, entonces todos tenemos que tener el mismo uniforme porque la tela, que qué sé yo, y bueno, pero no es funcional, digo, porque no responde a las necesidades en este escenario del uniforme ambientales. Entonces, digo, la misma discusión la tenemos que llevar, que es mucho más compleja, obviamente, a los ámbitos de revisión del programa y de los rangos etarios y demás. Es una discusión que la podemos tener, podemos acordar seguir con la estructura que tenemos, podemos acordar hacer algún tipo de variaciones, pero siempre desde esta perspectiva, ¿no? Desde la flexibilidad y desde la adaptabilidad a los contextos justamente cada vez más cambiantes. Esto es un ejemplo, no sé por qué hay como liñitas en todas las, creo que alguien estuvo jugando. Bueno, esto es un ejemplo del solapamiento de edades que utilizan algunos países, que es un enfoque como de alguna manera es una solución que han encontrado, se puede usar, no se puede usar, o sea, son todas herramientas o ideas, en relación a justamente el solapamiento de edades en los distintos rangos de edades de las ramas, que depende mucho más de cada uno de los pibes y cada individuo. Y acá hago énfasis en el conocimiento, ¿no? El conocimiento de los sujetos con los que trabajamos. Entonces, de repente, las herramientas que deben tener los educadores, o hay que replantearnos un poco más, ¿cómo hacemos este análisis? ¿Lo dejamos a la merced del consejo de grupo? ¿Damos algunas herramientas para que los educadores puedan verdaderamente conocer a los chicos con los que trabajan, que en el 95% de los casos sucede, porque ¿quién más que nosotros para saber cuáles son las costumbres de los pibes con los que trabajamos todos los sábados? Pero bueno, nada, volviendo a este tema de las flexibilidades, es un ejemplo como para tenerlo en cuenta. Y acá me gustaría hacer un parate, porque ya me cansé un poco de escucharme a mí misma, y preguntarles a ustedes en qué se quedan pensando, porque en ningún momento el objetivo de esta conversación fue dar una respuesta única o una solución al tema de las edades, sino que justamente traer puntos de reflexión, puntos de análisis, puntos de discusión, para que se lleven adelante a nivel asociativo y que lo podamos ver de una postura más crítica, ¿no? Pero me gustaría ver si quieren comentar ahí en el chat, para que después vayamos compartiendo con Lugi al final, ¿en qué nos quedamos pensando con todas estas reflexiones que trajimos a colación? Y ahora, si no les jode, me gustaría verles las caras. Bien. Bien, están todos con una cara muy de serios, no sé si fue muy aburrido, si estuvo más o menos. No sé qué piensan, o sea, con qué conceptos se quedan dando vueltas, digamos. O sea, es un tema que no hay ni blanco ni negro, es un tema que es súper complejo para cualquier organización. He tenido varias conversaciones, y esta es otra, ¿no? Que como le decía, a nivel contextuales, se encuentran con necesidades distintas de las juventudes en distintos contextos. De repente hay algunas organizaciones que tienen la rama Rover, por decirlo un ejemplo, hasta los 26 años, y uno, desde su modelo, desde su
esquemita de Rovers, como yo viví mi etapa Rover en Scout Argentina, aplica el concepto ese a mi esquemita, ¿no? Entonces es como, no, pero ¿cómo van a tener hasta los 26 años como yo viví la etapa Rover? Y bueno, eso es lo que no tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer para analizar y llevar adelante estas reflexiones es primero pensar en las personas y sacarnos los esquemas o los moldes o los modelos que nosotros ya tenemos incorporados porque o lo vivimos, o lo estudiamos, o lo aplicamos en nuestro propio grupo. Entonces, una vez que podemos analizar eso, después viene la reflexión en torno a, bueno, ok, ¿cómo lo organizamos para tener una estructura? Pues tampoco puede ser un despelote, digamos, ¿no? O sea, sí necesitamos algún tipo de estructura para que tener un sentido común a lo largo y a lo ancho del país. Pero el análisis, digamos, tiene que ser desde el otro lado de la moneda. Y sí, bueno, no sé si queremos ir leyendo en qué se quedaron pensando, o si había alguna pregunta desde antes. Lu, ¿vos estuviste viendo? Estuvimos escribiendo ahí en el chat, pero... Estaba hablando y me acabo de dar cuenta que estaba muteada. Ah, yo digo, ay. Yo no estuve leyendo, entonces como... No, digo que estaba leyendo, las principales reflexiones van de la mano a esto de la flexibilidad y alejarse de la rigidez. Me parecería interesante si alguno o alguna quiere tomar la palabra como para ponerle voz a estas reflexiones. Yo creo que Simón. debe haber, que en realidad debería haber siempre. El problema está en los educadores. Tiene que haber un rango de edades como referencia, ¿no? Pero que debieran los consejos de grupo y educadores ver en qué momento debieran de pasar. Sí, yo en lo particular considero que la rama Rover tiene que bajar la edad, porque ya los jóvenes debieran de dejar de jugar a ser chicos y empezar a hacer realmente su plan personal, ponerle vida, acción, ¿no? en la realidad. Yo respeto los que dicen que hasta los 25 o 26, pero me da la impresión de que si eso es así, vienen al grupo a seguir jugando, y fuera del grupo son hombres, mujeres, con hijos quizás, con profesionales ya a los 25 años. No me parece que un Robert debiera llegar a esa edad, por más que estamos hablando de personas, entre comillas, normales, ¿no es cierto? La normalidad 100% no existe, pero debería haber un rango de edad así, no sé cómo, ahí había una pregunta, ¿cómo le fue con, no sé qué país lo hizo, con ese rango solapado, ¿no? Un Lobato a los 11 ya no se banca más la manada, no se la banca, ya no quiere más. Hay grupos que, bueno, que lo pasan a los 10 porque piden pista, o sea, siempre decimos que el pibe o la piba tiene que pasar cuando todavía tiene ganas de quedarse. Cuando se empieza a aburrir, lo empezamos a perder. Cuando el pibe todavía tiene ganas de quedarse, es el momento de pasar a la otra etapa o de partir. Porque si no, es como que... por eso se pierden tantos, para mí, se pierden tantos chicos y chicas en las ramas mayores. Porque la unidad es como que los quieren dejar atrapados a los guías de patrulla, porque no sé qué va a pasar si se pasan antes. Entonces creo que eso es una cuestión de los adultos, de nuestra, además de que por supuesto que los intereses de los jóvenes, de los chicos, de la infancia ha cambiado, el contexto social, los jóvenes manejan otra tecnología que no manejábamos, bueno, yo ni hablar, en mi casa no había ni teléfono, así que imagínense, ahora tienen todo a mano, tienen un montón de cosas que quizás algunos maduran un poco más, no digo más rápido, más acorde a lo que la sociedad es hoy, y otros hay que ayudarlos un poco más. Los que tienen recursos tienen un contexto, los que no tienen recursos tienen otro contexto.
Eso es muy importante que el consejo de grupo como comunidad educativa lo tenga en cuenta, ¿no? Porque dice, los scouts es hasta los 14. Ah, todavía no cumplió 14, pero el pibe ya hace 4 sábados que no viene porque se aburre, no quiere saber más nada. Entonces, bueno, pasarlo antes, pasarlo cuando él quiere quedarse. Entonces yo sé que es difícil, que nosotros los adultos tenemos, es como que nos cuesta un poco abrir, yo digo, salir de la caja, ¿no? Tener parámetros, como tenemos la promesa y la ley, que es nuestro marco valórico, nuestra cancha. La promesa y la ley es nuestra cancha, de la cual no podemos salir, pero en cuanto a las edades, tener un marco, pero que sea flexible, que nos animemos a salir de la caja, ¿no? Que nos animemos a probar. ¿Qué quiere el pibe? Porque Baden-Powell decía, preguntémosle al muchacho. Bueno, si lo vinimos observando desde que entró a una rama hasta que va acercándose, lo venimos observando, tenemos que ver que el chico ya está preparado para pasar, o él te dice, che, yo ya no quiero saber más nada, yo quiero ir a los caminantes, yo quiero ir a los rovers, ¿no? Entonces es como que eso lo tenemos que observar. Si solo nos limitamos a hacer actividades, estamos en el horno. Las actividades son herramientas, nada más. Son herramientas que nos permiten conectarnos con los pibes y pibas, conectarnos, conocerlos, acercarnos a la familia, qué les pasa, para saber si pueden, en qué punto evolucionan, involucionan. Es algo, y para eso no hay que ser psicólogo ni tener práctica en la observación. Tenemos que poner énfasis en la observación y en la escucha. Y eso se aprende con la práctica. Eso es lo que a mí me parece. Bien. Muchas, bueno, gracias. Muchas gracias, Moni. Por las reflexiones. Solamente un par de comentarios antes de que pasemos a las próximas. Está bueno esto que traes, y digamos, obviamente no hay una respuesta correcta en relación a este tema, son siempre opiniones, formas de ver, formas de entender también, pero también yo acá involucro, digamos, otra pregunta, que es justamente de vuelta esto del qué es lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿no? Y las alternativas en relación a este ofrecimiento. Pensando, por ejemplo, en la rama rover, ¿no? Claramente, si nosotros pensamos hipotéticamente tener la rama rover hasta los, no sé, 28 años, qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa, claramente la propuesta educativa no va a ser la misma que la que tenemos hoy en día. Entonces, la flexibilidad justamente pasa por ahí, en relación a la oportunidad de distintas vivencias, digamos, de los pibes, y justamente la adaptabilidad a resolver esas necesidades o esas inquietudes que los mismos pibes quieren. Capaz que también nosotros nos tenemos que hacer una pregunta institucionalmente de cuáles son las opciones que nosotros le damos a los rovers o a los jóvenes de 22 años si no quiere ser educadores scout. Digo, ¿estamos generando alguna alternativa para ese joven que tiene 22 años, que quiere quedarse en el movimiento porque le apasiona, le encanta, qué sé yo, pero no quiere estar a cargo de pibes porque no le interesa o porque no es su interés en ese momento, en ese contexto? O sea, ¿qué nosotros estamos ofreciendo a ese rango etario que está incluido en nuestra política de participación juvenil, en la política internacional? O sea, a nivel internacional es considerado un joven hasta los 29 años, inclusive. Entonces digo, ¿qué nosotros estamos haciendo o no estamos haciendo para incluir? De repente nosotros a veces tenemos como el preconcepto de rama dentro de esta concepción con la que trabajamos ahora, ¿no? Y de repente hay que romper eso también. Como, bueno, sí, vos podés ser educador, pero también tenemos una propuesta para... y acuérdense de la misión del movimiento Scout. La misión del movimiento Scout no es hacer educadores Scouts. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Bueno, cuestionarnos eso y decir, bueno, ¿qué nosotros estamos ofreciendo y mechar, digamos, para qué nosotros estamos acá, para qué existimos y cuáles son las necesidades que en Chubut, en La Pampa, en Salta, están teniendo los pibes? Y les cuento, por ejemplo, una experiencia personal.
Yo acá en Irlanda estoy participando en un grupo scout, estoy trabajando con los caminantes, y acá no suelen tener rama rover, o sea, los pibes cumplen 18 años y automáticamente son dirigentes. Y en el grupo que yo estoy participando, a mí me llamó la atención porque dije, bueno, debe ser este grupo, y después empecé a averiguar un poco y no tienen programa para rama rover en Irlanda, en todo el país. Y hablando un poco con el consejo de grupo, y hablando con los pibes, había 7 pibes que cumplían 18 años en estos meses. Y entonces el jefe de grupo les dice, bueno, elijan qué rama quieren ir, tipo para ir a trabajar con la rama y con los pibes. Y viste, los pibes empezaron a recalcular, bueno, no, yo no sé si quiero, qué sé yo, y yo le digo, pero ¿por qué no abrimos la rama rover? Porque digo, ellos tienen otros intereses en este momento más que de repente estar a cargo de otras secciones, ¿no? E históricamente fue así, este grupo nunca tuvo rama rover en su vida, o sea, no es que, o sea, ya venían con ese chip de, ok, tiene 18, digo, con esta edad y con cualquier edad que nosotros manejemos en cualquier otro contexto. Y de repente ahora empezamos a trabajar e inventar la rama rover, por decirlo de alguna forma, en el grupo, y los pibes también son educadores, porque algunos sí quieren, la mitad quiso ser educador, pero están trabajando desde las dos modalidades. ¿Por qué? Porque quieren, porque tienen tiempo, porque tienen ganas, y está la opción. Y a eso a veces es lo que tenemos que reflexionar en cuanto a la diversidad, ¿no? No todos tienen los mismos intereses, y no todos alcanzan las mismas expectativas que uno pone en ellos, ¿no? Porque es muy fuerte lo que el educador o el consejo de grupo espera en relación a las personas, digamos, que han sido parte del grupo. Entonces, digo, son cosas para tener en cuenta, para reflexionar y ver cómo hoy en día estamos trabajando en nuestras secciones y en nuestros grupos, y cómo mejorarlo desde ese sentido. Pero bueno, Luji. Sí, y antes de pasar a Cristian y a las manos levantadas, yo anoté acá como mientras iban hablando y mientras ibas exponiendo, 3 cosas a tener en cuenta que también nos dejó el proceso de Indabas. Una es que lo puso también, algunos compañeros lo pusieron en el chat, es volver la mirada a la individualidad, ¿sí? Y no a la manadización y a las camadas, ¿sí? La individualización no es lo opuesto a lo colectivo, al contrario, ¿sí? Uno debe trabajar sobre la individualidad del sujeto dentro de un marco de colectividad. Entiendo, y esa es otra cuestión que dispara a otros factores que no es ahora la cuestión, pero de cantidad de educadores, cantidad de recursos de la comunidad educativa, contexto en el que se encuentra el grupo Scout, obviamente se encuentran determinados en la calidad del acompañamiento en cuanto a la individualidad. Pero bueno, volver la mirada hacia el protagonista y poder entender justamente un proceso individualizado y no como camadas. Como ya he dicho en más de una oportunidad, no hay que endemonizar a la camada, porque justamente si los jóvenes o los niños y niñas se sienten conformes de formar parte de una camada, es válido. La cuestión es cuando es impuesto, ¿sí? Ahí está el quid de la cuestión. La segunda cuestión, esto de tratar de salir de la caja también para desescolarizar el grupo Scout. En muchas ocasiones se ha escolarizado el grupo Scout pensando en las edades también, con las edades de los años en que nuestros niños, niñas y jóvenes van a la escuela. También es otro tema que solo lo dejo en el tintero y no es para desarrollar porque es muy largo, pero nuestro sistema educativo hoy está obsoleto. Entonces no es una cuestión tampoco de tomar como parámetro la gradualidad del sistema escolar. Está obsoleto porque ya cumplió su ciclo, no porque nunca haya servido. Estuvo pensado en un momento, pero bueno, en Argentina tenemos una falencia de que siempre se han copiado sistemas educativos del extranjero y no han servido, ¿sí? Eso hay mucha evidencia. Entonces, bueno, también el sistema educativo, o quienes estamos en los temas educativos, entendemos, ¿no?, que está agotado y que hay que reflexionarlo y repensarlo.
Y la tercera, y no menos importante, que Moni también lo dejó ahí soslayado, dejar de pensar el grupo Scout como grupo Scout, como algo abstracto, y pensarlo realmente como una comunidad educativa, inserta en un contexto, y eso nos va a hacer repensar algunas frases que también yo invitaba en las Indadas a que las pensemos, ¿no? Cuando nos dicen, los rovers tienen que salir a la comunidad. ¿Qué? ¿Los rovers dónde están? ¿En una cajita de cristal? ¿Sí? Eso nos tiene que dar como un semáforo en rojo de por qué tienen que salir si ya están en la comunidad. O por qué tienen que pensar en un sábado, en un servicio, o en un proyecto en un tiempo determinado. Si ellos deberían tener una actitud permanente de servicio y debería salir naturalmente cuando necesitan específicamente en una acción. Pero digo, cuestiones como para repensar, ¿sí? El proyecto Rover, muchos, y yo coincido, dicen, bueno, está agotado como está planteado. Bueno, pero ¿lo agotamos realmente el proyecto Rover? Porque yo me he encontrado en muchos foros de ramas mayores, por ejemplo, donde hago una pregunta muy simple, que es que los caminantes me levanten la mano quienes han hecho una empresa caminante, y que los Rover me levanten la mano quienes han hecho un proyecto Rover, y hay manos que no están levantadas. O manos que me las levantan en la empresa caminante y resulta que confunden empresa caminante con juntar plata para la rama. Entonces, digo, son todos interrogantes. Yo lo que menos tengo en este proceso de Indadas son certezas. Tengo muchas preguntas por suerte, pero bueno, las quería dejar ahí. Cristian tiene levantada la mano. Ahí está. ¿Me escuchan Ahí ahí? estás. Fuerte y claro. Joya, yo me anoté también 3 cositas para no olvidarme. No sé si va a ser catarsis esto o si voy a conseguir alguna respuesta. Lo primero que apunté fue la flexibilidad en la rama rover. Yo hace aproximadamente 7 años que estoy trabajando con rovers. Me encanta la rama y pasé de tener de todo, de tener gurises que venían en un tren donde tenían proyectos rover con un desarrollo increíble, donde a veces se lograban concretar, hasta tener comunidades como las actuales, que la comunidad rover actual, que son rover que como objetivo principal lo plantearon hace una semana, es nosotros queremos ser felices. Joya, está bárbaro. ¿Cuáles son los pasos para ser felices? Desarrollemos esto, hagamos esto, busquemos momentos en la tarde donde vamos a ser felices. Díganme ustedes cómo quieren ser felices o cuál es la fórmula, porque yo no la sé. Desarrollamos lo que era la felicidad, lo que cada uno pensaba que era. Bueno, me encuentro sábado a sábado anotando en un pizarrón cuáles son las propuestas de lo que podemos llegar a trabajar, si les parece. Y ellos van diciendo, bueno, el 1 no lo vamos a hacer porque no ni da salir hasta el merendero, tachala. Bueno, está bien. El 2, y no, proyecto ya está retrillado. Bueno, ¿qué hacen? Vamos a hacer un juego, pero háganlo ustedes. Entonces decía hasta dónde uno tiene que ser flexible y hasta dónde uno por ser flexible no empieza a romper también cosas por ejemplo, la solidaridad y el compromiso que deben tener los rovers, que yo lo veo cada vez que se está perdiendo cada vez más. Cada vez son gurises con menos empatía, o cada vez, por lo menos en Paraná, Entre Ríos, digo yo, veo gurises así. Es muy difícil a veces. Me encuentro sábados que voy y yo digo, no hicimos nada. No hicimos nada. Luján, por favor, yo prendí la cámara, siento que no le estoy hablando a nadie. Encuentro te con estamos gurises. escuchando, te estamos escuchando. Siento que voy sábado a sábado y que la actividad pasó por charlas. Trato de hacer mucha catarsis con el equipo de dirigentes para decir, bueno, tuvieron una semana complicada, algunos laburan, estudian, tienen problemas personales, un millón de cosas, y bueno, y tratamos de sostenernos con eso. Por eso digo, hasta dónde somos flexibles y hasta dónde debemos empujar o impulsar un poco más. Che, salgamos a hacer servicio, ni hablar ya del proyecto Robert. ¿Cuántos pasos son? No, olvídate, no queremos. Eso por un lado lo que apunté. Voy a tratar de ser más breve en los otros 2 puntos. Sí. Déjame solamente decirte una frase en relación a eso. Sí. Libertad no significa libertinaje. Digo,
después volvemos, seguí. Antes que me olvide. Gracias, gracias. Está bueno por ahí coincidir con algunas personas, entonces digo, yo no estoy loco, entonces está bien decir, che, hasta acá está, y esto es el movimiento Scout. Bueno, lo otro que anoté es el pase, lo que estaban hablando hoy del pase por las edades. A mí me parece que es muy importante trabajar en todos los consejos de grupo, lo que sucede en cada rama con los pases de los gurises también. Porque, ¿qué pasa? Vienen pasando gurises que pasan un año antes, que pasan porque, no sé, porque la camada, porque el pibe ya está grande, porque el pibe lo pidió, y nosotros nos encontramos de golpe trabajando con gurises de sorpresa. Entonces está bueno trabajarlo en los consejos de grupo y trabajar esto también, de qué postura va a tomar cada grupo Scout en cuanto a los pases y la importancia, la necesidad del gurí. Mi hijo es Scout, está en la rama caminante, entró desde Lobato y tuvimos una pelea, me acuerdo, cuando mi hijo tuvo que pasar de Lobato a la unidad Scout, porque le faltaban 6 meses. Y se destrabó la situación cuando una chica que estaba estudiando para psicopedagoga dijo, ¿qué es lo que necesita el chico? Y ahí se destrabó todo. Pienso que es fundamental el diálogo y la mesa de trabajo en los consejos de grupo, pero la mesa educativa en los consejos de grupo, no batalla al cohete. Y lo último, y con eso me despido, el tercer punto que anoté, es que a veces estamos escasos de recursos humanos. Tenemos jóvenes cada vez con menos compromiso, cada vez menos dirigentes, y hoy en día hay adultos de 30 a 35 años que no les interesa asumir un rol o cumplir una función dentro de un grupo donde tengan una responsabilidad grande arriba de la espalda. Eso sería. Entonces también por ahí hacemos lo que podemos, como podemos, lo mejor que podemos, entre lo que estamos. Eso era todo. No, y dos cosas, Dai, antes de pasarte la palabra, súper importantes que dijo Cristian. Una, en esto de, bueno, nuestra función como educadores y educadoras. Eso también es algo que hay que repensar y que es parte de nuestro programa de jóvenes y de nuestra organización, ¿sí? Así como hay que repensar el programa educativo, que sería la currícula, ¿no? de nuestras actividades, también repensar cuál es nuestra función, darnos ese espacio. Y con eso ligado a la segunda cosa, que también me parece muy importante y ha salido en las indabas, esto que dice Cristian, el rol de los consejos de grupo en los grupos Scout, en tanto comunidades educativas. Tratar de hacer este trabajo reflexivo de cuántas veces, por ejemplo, hablamos sobre cuestiones educativas, ¿sí? Estamos mucho tiempo con temas burocráticos y lo voy a decir con mucho respeto porque me pasa en mi propio consejo de grupo, así que nadie se ofenda, es solo un ejemplo. Estamos 5 horas hablando del repulgue de la empanada, ¿sí? En vez de estar pensando, por ejemplo, cuáles son las trayectorias educativas que están teniendo nuestros niños, niñas y jóvenes. Y si hay que estar 3 horas hablando de una niña, por ejemplo, y bueno, nos demos el espacio de hablar 3 horas para pensar juntos un abordaje y cómo puede estar mejor y cómo podemos mejorar nosotros como educadores. Pero es muy difícil cuando todos queremos estar en todos. Y todos no podemos estar en todo, ¿sí? Y no todos, y esto también lo voy a decir con mucho respeto y entiéndalo, no todos podemos opinar de todo, porque no todos sabemos de todo. Y por eso somos un equipo. Y en los de Scout, a veces somos sabelotodo, ¿sí? Queremos hablar de todo. Entonces, estoy diciendo muchas veces todo, pero espero que me entiendan todo. Digo, eso también es para repensarlo, ¿sí? Digo, el consejo de grupo también tiene que trabajar la metodología del sistema de patrulla, sin ser una patrulla, porque no es una patrulla, es un consejo de grupo. Pero tiene que usar la misma metodología, y a veces no la usamos. ¿Cómo vamos a transmitir o traspolar el sistema de patrulla en una rama cuando no lo sabemos trabajar como adultos en nuestro propio equipo? Un adulto que además tiene jóvenes, ¿sí? Y que tiene familias en su consejo. También nos hemos encontrado en este proceso de indabas con muchos consejos de grupo que no tienen incorporados, ¿sí?
a sus jóvenes o a las familias, que es mucho más viejo todavía la incorporación de padres y madres o tutores representantes en sus consejos de grupo. Y esas son prácticas sanas que nos hacen transparentar los consejos de grupo y hacerlos más humanizantes, ¿sí? Así que bueno, eso para dejarlo en claro. Tenemos 2 manos levantadas más, Dai. Sí, veo. No, solamente una pequeña reflexión en torno a lo que decía Cristian. Muchas gracias por compartir primero que a veces es importante también tener estos espacios de catarsis, y solamente hacer como un llamado, digamos, de atención en la reflexión que tenemos que tener para la revisión de nuestro programa educativo, es algo que vos mencionaste, que es la falta de educadores. De repente, el apoyo de los educadores es parte de nuestro método Scout. Entonces, también para eso, digamos, hablaba ¿no? de la flexibilidad que mencionabas, y tampoco libertad significa libertinaje, ¿no? Porque hablemos de flexibilidad, tenemos que decir, ahora todo es un circo, y no, o sea, que se entienda, digamos, desde la crítica constructiva a lo que es, ¿cómo decirlo sutilmente? El estructuralismo, digamos, ¿no? Que nosotros mantenemos en las asociaciones y que decimos, el librito dice a los 14, entonces a los 14 tenés que, y el pibe ya, como decías vos con tu hijo, no sé qué. Digo, una cosa no quita la otra, siempre manteniendo, pero sí es un tema a discutir el tema de los adultos, porque sin los adultos no es método Scout. Sin los adultos no completamos, digamos, la fórmula para llevar adelante nuestra propuesta educativa de la forma que nosotros elegimos tenerla y nosotros elegimos trabajarla. Entonces sí es un tema a discutir y a tener en cuenta a la hora de repensar también este punto. Así que nada, era solamente ese comentario. Estuve igual leyendo todos los comentarios del chat. Muchas gracias, los vi como muy compenetrados, así que me siento bien que no estaba hablando sola. Pero le quería decir a Dina, si querés comentar algo. Hola, buenas noches. Bien. Acá de Sarmiento Chubut. Ahí me cuesta hablar un poquito, pero bueno. Estuvimos trabajando con mi marido en la parte de foros de juventudes hace 2 fines de semana atrás. Y bueno, algo que nos quedó muy reflejado es que estos 2 años de pandemia fluyeron mucho y lamentablemente insertaron a los chicos en otros lugares también. Entonces, viendo de ese lado que hablaba mucho de los rovers, la propuesta que ellos nos dijeron y que ellos explanearon fue que ellos quieren pasar o estar o seguir estando para terminar su parte de educación como rover, ¿no? Estando en el grupo. Más allá de eso, el planteo es porque muchos chicos están en la universidad, muchos chicos están estudiando, muchos chicos perdieron esos 2 años y quieren vivirlo. Entonces, la parte de pertenencia, en el sentido de ser rover, o no es porque, como se llama, quieren quemar su etapa, como me pasó a mí cuando yo me fui a la universidad y tenía 19 años, y como yo ya tenía proyectada mi vida, tenía que pasar y salir de ser rover, dejar de ser rover. Entonces, el sentido de pertenencia en cada chico es el valor más grande que le podemos dejar los educadores, ¿no? Y también la evolución de cada uno de los educadores. A veces también tenemos que sociabilizar esto de sentirnos, vamos a cumplir tal cual lo que dicen los documentos, y no somos flexibles. Esa flexibilidad tiene que estar porque, más allá, te comento algo así en lo general, yo pasé de ser guía argentina a incluirme a Scout de Argentina, a USCA y después Scout de Argentina, y vamos evolucionando, ¿no? Y hace mucho tiempo leí un librito que me regaló el padre Romano, nuestro párroco en nuestra iglesia, y una hoja que decía de los rovers, esa partecita donde dice Bepi, ¿cómo se llama? Ya lo estaba viendo visión, preguntándole a los jóvenes qué es la necesidad que tenían. Qué bueno que fue esto de las Indabas, porque nos abrió los ojos a muchos,
que estamos encasillados en que tenemos que cumplir sí o sí lo que dicen los libritos, y no es así, porque si son protagonistas los jóvenes, ella es la puntualidad que vamos a tener que trabajar desde ya, ¿no? Porque los jóvenes tienen una necesidad muy grande de que los escuchemos, y a veces somos sordos a eso. Y bueno, la verdad que me hubiera gustado estar en la anterior charla. La verdad te abre mucho la mente esto de poder hablar y decirles las cosas, de que nosotros somos también protagonistas porque tenemos que escuchar y a la vez tenemos que sondear a nuestros chicos porque es la necesidad más grande que tienen hoy en día. Te comento otro, tengo 4 rover, no estoy en la rama rover, pero tengo 4 rover que son de diferentes formas cada una, la cual sus necesidades, más allá de que dicen sí, 1 año o 2 años más, pero ¿sabes qué? Nosotros es porque queremos estar establecidos en el sentido de que pasar bien desde rover, a saber lo que es mi plan personal, a saber estar arriesgados a eso, a que no perder su sentido de pertenencia. Eso nada más quería decirle. Muchas gracias. Perdón, solo para recordar, todas están grabadas las charlas y están cargadas en el canal de YouTube de Scout Argentina. Así que la anterior la podés ver, Dina, sin problema. Bueno, muchas gracias, Dina, por las reflexiones. Y sí, como vos decís también, cuando lo he escuchado muchas veces, ¿no? Esto del librito. Y es muy loco porque pasa con muchas cosas de la vida misma de las personas, ¿no? Justamente los libritos son construcciones institucionales. Entonces, así como se hacen, se deshacen. Todo en la vida es una construcción social, hasta la Constitución Nacional. Así como la hicimos, la podemos deshacer si hay un común acuerdo a nivel social. Y es más fácil, déjenme decirle, que cambiar la Constitución Nacional de la Argentina, cambiar los libritos de programa de jóvenes, y es proceso, digamos, y es responsabilidad de los 75.000 miembros de Scout Argentina tener este sentido común puesto en un librito, en una plataforma, o lo que fuese que inventemos para comunicar, pero no lo tomemos como una cuestión intocable, intachable, escrito en piedra, ¿no? Justamente haciendo alusión a esto que vos mencionabas, y lo he escuchado mucho, así que nada, solo para refrescarlo. Bien, Cecilia, ¿querés comentar? Sí, perdón que tengo, buenas noches primero a todos y todas. Tengo la cámara apagada, se durmió mi bebito Upa, así que no va a ser muy linda la imagen. Así que no, reflexionar varias cosas. En principio, celebrar este proceso de Indabas. Me parece que es muy importante que como educadores y educadoras nos demos estos espacios para debatir e interpelarlos. Creo que es lo más importante, ponernos nosotros también, ¿no?, en tela de juicio y ver cuál está siendo nuestro rol, el que estamos llevando adelante en el programa. Después, en cuanto al solapamiento de edades, creo que es algo que se hace, y me parece, lo celebro, ojalá con esto de las interramas, de evaluar al chico, la chica, me parece que va a venir a blanquear, no sé si ese es el término correcto, pero a ver si me logro expresar bien, va a venir a poner como un manto de claridad sobre lo que en algunos grupos, o en la mayoría, por lo menos yo estoy en el distrito 2 de la zona 7, estamos haciendo, o eso surgió de las Indabas distritales y zonales. Es algo que se da difícil porque aparecen siempre lo que estaban reflexionando antes los otros compañeros, ¿no? Esto de si se da, si el librito dice que es a los 14, ¿por qué lo estás pasando antes o después? Pero suele darse bastante seguido. Y la última reflexión, en base a lo que iban diciendo, yo actualmente estoy como educadora Rover en mi grupo. Qué difícil que se está volviendo el programa Rover, ¿no? En un momento se decían 70-30, ¿no? Y se interpretaba que el adulto solo tenía que acompañar. Bueno, hoy en lo particular creo que tenemos que tener el rol más activo de hacer un programa Rover atractivo, donde creo que lo ponían en el chat, con un compromiso, con un involucramiento comunitario más real, más palpable, y no sé si veo posible que terminen los Rover antes, ni tampoco a los 26.
pero creo que con esto del solapamiento, 22 años, me parece que es donde ellos están empezando a armar su vida. No, creo que no se da, o por lo menos en la zona donde yo estoy, jóvenes de 21 años que tengan en claro qué quieran para su vida. Ni hablar en la comunidad Rover de mi grupo, tenemos por suerte 25 Rovers, que trabajen y estudien son pocos. O trabajan o estudian, o algunos ni eso. Entonces, si nosotros a los 18, 19, 20 años les diríamos, bueno, vayan a la vida, como que suene poético, no sé si estaríamos logrando algún objetivo posible o los estaríamos acompañando. Me quedaban como esas reflexiones que me las llevo también para pensar en el programa que desarrollo a sábado. Muchísimas gracias, Cecilia, por las reflexiones. Bueno, si les parece, terminamos con Luciana. ¿Querés comentarnos? Hola, ¿cómo están? Es un gusto participar, escucharlos. Soy de Mendoza, del grupo Scout La Prida. Hace 7 años que estoy en el movimiento. Me trajo mi marido, que se fue como Rover y volvió con su familia, con sus hijas, y después me integró a mí. Básicamente cumplió al pie de la letra lo que dice VP. Y me ha tocado estar siempre en manada. Ya me estaría retirando, tratando de irme a ramas mayores para conocerlas mejor. Lo que sí, mi aporte sería, algo que me enseñó es continuar acompañando a los chicos. De que se pasen de rama no implica soltarles la mano. Identificás que ya no vienen esos pequeños cuando están en caminantes, que ya no están más en caminantes, que no están viniendo, y poder charlar con ellos qué les está pasando, qué están incomodándoles en su grupo, en su comunidad, retomarlos, plantear en el consejo de grupo esto de, pasa esto en esta rama, o qué está pasando en esta rama, poder tener, individualizar al protagonista. Yo siempre los vi como protagonistas, nunca los vi como beneficiarios, y ese sería mi aporte, no soltar la mano, sino acompañar, por más que se fueron de las ramas. Sé que hay muchos acá de ramas mayores, pero si pasan a ramas menores o están en ramas menores, continuar ese acompañamiento, involucrarse con la familia, saber sus realidades. Entonces, ¿sabés si los podés pasar? A mí, soy una de las que me choqueó mucho cuando se hicieron las indabas acá en Mendoza, eso de acortar la edad de pase y todo eso, y me di cuenta que nosotros lo hacíamos como grupo Scout, de que evaluábamos al protagonista si era necesario ya pasarlo porque veíamos que estaba aburriéndose, y los pasábamos antes. Y ahí fue cuando salí de esa caja, como decía Mónica, que yo pensé que estaba, pero que mi grupo ya realmente lo hace. Sí lo veo mucho más estrictos en ramas mayores, y algo que siempre me pongo la bandera es en defender al protagonista Robert, que quiere continuar con su vida como hizo mi marido, por ejemplo, continuar con su vida y después volver, de no exigirles ir a una rama. Y yo siempre que dicen, ay, me parece que voy a ir a una unidad, me siento a charlar con ellos, ¿estás seguro? Realmente no lo digo para echarlo, sino porque si está presionado para hacer algo, no está bueno. Entonces, ¿estás seguro? Sí, listo, bienvenido, bienvenida. Es básicamente eso, tengo que hacer la cena para mis niñas. Les agradezco un montón esta charla a todos. Sus aportes a mí me han servido muchísimo, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Luciana, por las reflexiones. Y bueno, ya dando como un cierre a lo que fue mi intervención, espero que se vayan con muchas más preguntas que antes. Esa fue como la intencionalidad desde un principio. Y bueno, quedo a disposición también si quieren seguir conversando, charlando, o lo que sea necesario. Así que muchas gracias también, Luján y equipo, por la invitación.
y espero haber contribuido a por lo menos seguir pensando un poco este tema que es tan complejo y es uno de los más difíciles, déjenme decirle, con experiencias de otras organizaciones, siempre que trabajamos el tema de las edades, como intervienen muchos aspectos, tanto externos como externos de la organización, internos como externos, siempre es mucho más complejo de analizar y de poner en discusión, y obviamente no hay tantos acuerdos, hay más desacuerdos y reflexiones, pero bueno, es todo positivo, digamos, estar en desacuerdo también es algo positivo en una organización. Así que, nada, muchísimas gracias, y Luji, no sé si querés cerrar. Sí, una vez más, gracias a todas y a todos por participar. Gracias, Dai, muchísimas gracias por el esfuerzo, por seguir siempre, pese a la distancia y todo, apoyándonos con este proceso. Te lo agradecemos un montón porque nos da más confianza también. Y bueno, en 15 días vamos a tener la próxima conferencia, ya les vamos a pasar la información con tiempo y demás, y sí invitarlas e invitarlos a que puedan como seguir generando estos debates y reflexiones, o en las ramas, o en los grupos SCAU, o en los distritos, no sé, no pensarlo como algo estanco, sino como para seguir reflexionando, y también ir tomando como un buen indicio que cada vez tengamos más preguntas y menos certezas, ¿sí? Porque a veces pareciera que todos tenemos que saber las respuestas, o ya como queremos que quede el programa, y la verdad que este es un tiempo de reflexión, de introspección, y digamos, es muy saludable, digamos, que nos podamos poner en tela de juicio, no solo en nuestro programa, sino en nuestras funciones o en nuestras prácticas, y nos demos el tiempo de pensar nuevas posibilidades, nuevas formas de ser, de estar, y de ir viendo también cuál es la actualidad de nuestras niñeces y juventudes, no desde nuestra óptica solamente, sino desde las diferentes ópticas, que ese es otro ejercicio también, ¿sí? Que necesitamos en este proceso, pensar las niñeces y juventudes más allá de nuestra propia mirada. Así que bueno, muchísimas gracias, y con esto cerramos, y sí quiero agradecer mucho que está detrás de cámara Facu Parra, que es nuestro director de comunicaciones institucionales, que está ahí siempre al pie del cañón, también a Caro, que es nuestra ejecutiva de educación, que está ahí también, así que agradecerles un montón a los dos, porque el apoyo de la oficina es indispensable para este proceso también.